62. Seguinos en Facebook, UNAM en línea, y en el canal de YouTube FM Universidad 987. UNAM en línea, la información que necesitas para comenzar el día. De la mañana, 22 minutos. Buscamos diferentes enfoques que nos ayuden a interpelar, conocer, reflexionar y comprender hechos de la realidad. UNAM en línea te propone la mirada de especialistas. Diferentes escenarios y un abanico de perspectivas. La mirada de especialistas por FM Universidad. Y en el marco de estos 47 años del último golpe cívico-militar en Argentina, hoy contamos con la visita de otro docente de nuestra Universidad Nacional de Misiones, de Sebastián Ramírez, docente, investigador, es profesor y licenciado en Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y la propuesta hoy es abordar desde la mirada de la conflictividad social durante la última dictadura en nuestro país, y también, bueno, reflexionar acerca de estos 40 años ininterrumpidos de democracia. Muy buenos días, Sebastián, muchas gracias por venir. Buen día. Bueno, eso, un poco la presentación que hacías. Cuando María Cristina me invita, digamos, y eso también hay que reconocer que entiende que uno tiene algo para decir de un acontecimiento histórico tan caro a la memoria de nuestro país, digamos. Yo pensaba cómo abordar la situación, digamos, sobre todo pensando en que nosotros, desde el grupo de investigación al que yo pertenezco, que es el GEACH, el Grupo de Estudios sobre Acumulación, Conflictividad y Hegemonía, que si bien funciona en la Universidad Nacional de Quilmes, tenemos también investigadores en todo el país. Tenemos una línea, digamos, ¿no?, para pensar los problemas sociales, en este caso un caso concreto como fueron los gobiernos de facto en nuestro país. Y en ese camino yo, digamos, pensaba cómo uno se acerca al conocimiento de un acontecimiento histórico, digamos, ¿no? Y iba hacia lo más primario del pensamiento, que es, bueno, el conocimiento es la base de toda acción, digamos. Es decir, nosotros queremos conocer cualquier situación y para hacerlo tenemos que accionar en ese proceso, digamos. Cuando uno acciona en ese proceso, uno se da cuenta que todos los elementos teóricos, metodológicos y todos los abordajes, digamos, que hay respecto de esta cuestión, en general intentan separar la forma de su contenido, digamos, ¿no? El debate forma-contenido es un debate en el marco de las ciencias sociales muy, muy amplio, digamos, pero entonces dije, bueno, vamos a pensar este problema desde ese lugar. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es cómo se aproxima a ese objeto, digamos. Y como todo objeto, nosotros nos aproximamos a partir de su forma, ¿no?, de su forma fenoménica. Esa forma tiene, digamos, dos aspectos, un aspecto formal y un aspecto de su contenido. Cuando uno piensa en los gobiernos dictatoriales, uno lo que observa en tanto proceso histórico es que su complejidad va mucho más allá de lo que uno puede llegar a ver a partir de justamente su forma. Yo anoté algunas cuestiones respecto de esa forma, digamos, que son números. A veces los números son fríos, pero dicen mucho, digamos, ¿no? Y de algún modo alimentan la construcción del sentido común respecto de un problema. En este caso la dictadura duró 2.818 días, tuvimos 4 presidentes de facto en ese tiempo, digamos. En términos sociales hubieron 2 mundiales, 2 Juegos Olímpicos,
encontré un dato, 3 papas también fueron elegidos en ese momento, pero después lo que aparece como digamos, parte de la conflictividad social, un poco más, digamos, adentrándonos en la cuestión, es el cierre de casi 20.000 fábricas, o alrededor de 20.000 fábricas, según un informe hecho por la Universidad de Buenos Aires. Se abrieron 340 centros clandestinos de detención, de los cuales hasta el 20 de abril del 2011, con la investigación que se llevó a cabo en esta provincia y también con impulso de nuestra universidad, se habían registrado 20. Al día de hoy se registraron 36 centros clandestinos de detención en nuestra provincia, más de 600 libros prohibidos, bueno, en fin, películas, directores también perseguidos y desaparecidos. Y uno de los datos más, digamos, puntuales de que hacen a la conflictividad en ese periodo es la Guerra de Malvinas. De los 140.000 soldados, entre hombres y mujeres, que fueron enviados a la guerra, 649 perdieron la vida, de los cuales 460 eran misioneros, digamos, ¿no? De ese número, 9 fallecidos, sin contar todos los que después con el regreso, digamos, ¿no? Y todo ese proceso de desmalvinización que se conoce, con el final de la guerra fueron, digamos, apelaron al suicidio, digamos, para terminar con esa forma en la que volvieron sus cuerpos y sus psiquis, digamos, ¿no? Entonces, esos números lo que van mostrando es, de algún modo, que cuál fue la naturaleza, cuál fue la forma que asumió, en términos concretos, la dictadura en nuestro país. Quizás el dato que más se reconoce son los 30.000 desaparecidos, detenidos desaparecidos, y sin embargo, incluso si uno empieza a pensar y empieza a ver los registros, hoy por hoy la comunidad LGBTIQ también plantea que existen 400 nombres de personas desaparecidas que tampoco aparecen en los registros, digamos, ¿no?, de la CONADEP. Eso implica que también el conflicto tiene una expresión fenoménica que va mostrando y ocultando a la vez infinidades de situaciones, digamos, ¿no? Ahora, todos estos datos hacen a la forma del proceso. ¿Qué podemos decir del contenido? Cuando uno piensa el contenido, y ahí podemos pensar en 2 ejemplos de la situación. Uno muy concreto, tal vez más cercano a nuestra coyuntura, que es el movimiento estudiantil, se manifestó a través de una acumulación de experiencia, digamos, ¿no? No es que nace de un repollo esta llamada unidad obrero estudiantil, que es de algún modo lo que caracterizó a ese momento en cuanto al proceso de lucha y conflictividad, digamos, sino que hay un proceso de acumulación que hace que el fenómeno del movimiento estudiantil se convierta en un fenómeno. El impacto que tuvo ese fenómeno en el proceso está muy poco estudiado hasta el día de hoy. Está estudiado. Hay diferentes grupos de estudio en este país que han estudiado el movimiento estudiantil, pero que sin embargo, cuando uno observa de nuevo en esa discusión entre forma y contenido, uno va a ver que el elemento particular, por ejemplo, en el caso de Corrientes, vamos a pensar en el caso correntino, ¿no? Los estudiantes fueron la vanguardia de esa unidad obrero estudiantil. Entonces, eso no se puede explicar si no se entiende esa relación entre forma y contenido, porque el contenido de esa acción política, digamos, uno puede decir, bueno, son jóvenes idealistas, etcétera, eso es lo que uno en general escucha, y sin embargo la forma de actuar, la forma que asumió esa acción política, muestra un nivel de conciencia sumamente avanzado, incluso en el caso correntino, por poner un tema, que encabezó la lucha de los obreros en ese momento, digamos. Y otra, tal vez un poco más lejana, pero tampoco tanto, porque el gobierno, los últimos gobiernos avanzaron mucho en políticas sobre derechos humanos. Uno mira la lucha por los derechos humanos y lo que ve es la Constitución en estos últimos años de un sujeto social que se fue convirtiendo, digamos, de algún modo, con apoyo estatal y al margen del apoyo estatal, como una fuerza social amplia, digamos, ¿no?, en donde todo el contenido de esa expresión tiene diferentes momentos y a su vez tiene diferentes representaciones políticas, digamos, ¿no? Ahí, más allá de los partidos, más allá de la ideología, hay como un contenido, de nuevo, que hace a la forma, en la que
la lucha por los derechos humanos intenta de algún modo aportar a la formación de una conciencia que vaya por fuera de las políticas o de la hegemonía neoliberal, digamos, ¿no? que fue la que de algún modo instauró la dictadura militar en nuestro país. Entonces, ahí nosotros cuando pensamos en esa situación, o en esos ejemplos, digamos, uno ve siempre que hay o por lo menos me pasa a mí, digamos, que hay siempre una pregunta que no se termina de responder, y es, a lo largo de estos 40 años, digamos, ¿no? ¿Cuál fue esa relación intrínseca que existe, cómo se manifestó entre la forma que asumieron todas las acciones de los gobiernos militares y el contenido que tuvo esa forma, digamos? ¿Qué significa o qué significó para los militares combatir la subversión, digamos, ¿no? Y en ese aspecto uno va a encontrar que, o haciéndose esa pregunta, digamos, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, que a lo largo de estos 40 años, ¿cuáles fueron las formas? Y esto sí que es bien interesante, las formas de accionar del Estado, digamos, ¿no? O las representaciones que asumió el Estado, o el poder del Estado en estos 40 años. A los historiadores nos gusta jugar con la fecha, digamos, ¿no? El 24 de diciembre del 86 fue promulgada la ley de punto final, y en junio del 87 la ley de obediencia de vida por Raúl Alfonsín, el mismo presidente que impulsó, digamos, el juicio de la Junta Militar. Una primera cuestión de ahí, digamos. Con estas dos leyes lo que se logró, digamos, o lo que buscaron fue paralizar los juicios a los imputados como autores, digamos, penalmente responsables de los delitos de lesa humanidad. Entonces ahí es donde uno piensa, bueno, sobre la base de esta misma situación, el gobierno siguiente, o sea, el gobierno de Carlos Menem, el 7 de octubre del 89 indultó a 220 militares y 70 civiles, entre los cuales, por ejemplo, se encontraba Pedro Blaquier, hace muy pocos días falleció, digamos, un empresario que fue cómplice de la dictadura, y eso lo sabe todo el mundo, no es que lo estoy diciendo yo, digamos. Entonces, ahí es donde uno comienza a ver cómo la articulación del Estado, o la intervención del Estado, va tomando sentido en cuanto a su contenido más que a su forma. Porque en su forma, digamos, el gobierno de Raúl Alfonsín fue una cosa, el gobierno de Carlos Menem fue otra, y ni hablar del gobierno que el 21 de agosto del 2003, o sea, casi 20 años más tarde, anula la ley de obediencia de vida y punto final, lo que hace que se reviertan, digamos, y se reabran los juicios por los delitos, que fue el gobierno de Néstor Kirchner, y que fue una política sostenida durante los otros dos gobiernos de Cristina, digamos, pero que sin embargo, cuando uno observa de nuevo más allá de la forma, si no va a su contenido, uno se encuentra con que, en primer lugar, se mantuvieron, por ejemplo, los negocios con el empresario Blaquier, que es, digamos, del que mencionábamos anteriormente. Pero después un informe actual de 2015 de Correpi, que es una de las organizaciones de derechos humanos, que plantea luego un relevamiento que durante los años kirchneristas, digamos, ¿no? Existieron algo así como 3.000 muertos por violencia institucional. Podemos pensar también en la segunda desaparición de Julio López, en el asesinato de Mariano Ferreira, en la designación de Berni, al frente de los estamentos de seguridad del país, Milani, que también estuvo, digamos, vinculado a los delitos de lesa humanidad. Entonces ahí uno ve cómo, así como el contenido la forma de ese gobierno, digamos, ¿no?, que tuvo implicancias concretas en las políticas públicas para poder acerca de los derechos humanos. Por otro lado, cuando uno analiza su contenido, lo que observa es que la violencia institucional continuó, digamos, orquestada también, digamos, haciéndose responsable, o debería de hacerse responsable de esa situación. Entonces, ¿por qué uno va pensando, digamos, estos elementos y va hilvanando? Porque en general se sostiene, digamos, ¿no?, que el sistema democrático es un sistema, digamos, al cual creo que todos estaremos de acuerdo en esto, que hay que defender, pero el hecho de defenderlo no implica ocultar, digamos, ¿no?, soslayar
este tipo de cuestiones, porque nosotros observamos que durante la dictadura se cometieron delitos de lesa humanidad, pero también en democracia y sobre la base de políticas públicas que son de público conocimiento, valga la redundancia. Estos gobiernos también operaron en el mismo sentido, digamos, ¿no? Es decir, una de las demandas más sentidas de las organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos es el desmantelamiento del aparato represivo, que se sigue sosteniendo y se sostuvo intacto, digamos, a lo largo de los diferentes gobiernos que fueron pasando en estos 40 años de democracia, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde uno observa, tal vez, cuando uno pasa a analizar el terrorismo de Estado como la forma concreta de la manifestación de la conflictividad en este momento, en que su contenido histórico, tanto como el contenido histórico del Estado, es, de algún modo, administrar esa forma que asumen los conflictos a través de los intereses de clase, digamos, ¿no? Y eso también hay que manifestarlo, porque si no, de un lado tenemos a los buenos, del otro lado tenemos a los malos. Y sin embargo, la realidad no funciona de esa manera, digamos. En la realidad uno encuentra, por fortuna, muchísima más complejidad con muchos matices. Y con muchísimos matices. Entonces, en ese aspecto yo considero y consideramos nosotros, ¿no? como equipo de trabajo, que lo que una política concreta, más allá de que uno reconoce, insisto, que hubieron apelaciones a políticas públicas que buscaron, digamos, el reconocimiento de esta consigna memoria, verdad y justicia. Uno de los puntos centrales para que haya una verdadera política de Estado, digamos, es la apertura de los archivos de la dictadura y de la Iglesia Católica, en donde uno pueda observar esa complejidad en la acción, en donde, de nuevo, esa forma y ese contenido aparecen mimetizados, casi de forma inextricable, para poder lograr realmente esto que deje de ser una consigna, digamos, ¿no? Esta idea de memoria, verdad y justicia, en la cual se avanzó, pero también de la cual tenemos que ser, considero yo, muy críticos, en el sentido de poder conseguir realmente saber la identidad de los niños apropiados, la identidad de los jóvenes hombres y mujeres desaparecidos, la identidad de la comunidad trans, que también reclama por sus desaparecidos y desaparecidas, digamos. Entonces me parece que viene un poco por ahí esa idea de poder pensar a los problemas más allá de su forma fenoménica, más allá de cómo se manifiestan en la realidad, pensar también en su contenido, pensar cómo eso al interior de cada fenómeno se va fagocitando, digamos, ¿no? Y se va revinculando con la sociedad según cada momento histórico, digamos. Y pensaba en estos 40 años de democracia y, bueno, los datos objetivos que repasabas de lo que fue, en el caso de Argentina, la última dictadura cívico-militar. A pesar de eso, pareciera que siempre está ahí en jaque la cuestión de la memoria, por un lado, pero el negacionismo por parte de algunos sectores. De hecho, hoy fue etapa en muchos diarios declaraciones del expresidente de la Nación, que fueron Mauricio Macri, fuertemente repudiados por dirigentes, pero también por organizaciones de derechos humanos. Sí, claro. Ayer me hacía acordar de un Jorge Alcaraz, que es el director de nuestra carrera. Se hacían una entrevista y él decía algo que es muy, muy cierto, digamos, ¿no? Que es que la memoria siempre es un terreno de disputa. Y un terreno de disputa que tiene una característica política, digamos, ¿no? Porque no es casual que Mauricio Macri, alguien que sostuvo, digamos, los aparatos de inteligencia, que adiestró a muchos de sus allegados al gobierno, infiltró a las organizaciones de derechos humanos y movimientos reconocidos como de izquierda, si querés, a esa inteligencia. No es casual, digamos, que eso haya sucedido y que sus declaraciones hayan ido en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, si pensamos, ahí se hace un poco más fácil, digamos, ¿no? Porque el contenido y la forma me parece que no tienen, no solamente no tienen tanta complejidad en el caso de Macri, pero sí, si pensáramos en el Estado, saliéramos del gobierno en sí mismo, de la expresión gubernamental de Juntos por el Cambio, y pensemos en el gobierno, también, digamos, uno va a ver que un montón de situaciones fueron, o de leyes incluso, fueron apoyadas por otras expresiones políticas que
fuimos describiendo a lo largo de la intervención, digamos. Y de hecho, casualmente ahora se está desarrollando el tercer foro mundial de derechos humanos en nuestro país, y recordaba uno de los organizadores que ese foro tenía que hacerse en el 2016, pero en esa etapa estaba Macri al frente del gobierno, bueno, no se hizo. Bueno, también es un interesante espacio. Un indicador. Para abrir estos debates. Sebastián, te agradecemos muchísimo por compartir estas reflexiones. Sebastián Ramírez, docente e investigador de nuestra universidad, el profesor licenciado en Historia, es autor del libro Soplando la potente fragua, una obra que estudia sobre la clase y lucha de clases en el capitalismo contemporáneo. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias.